Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de matrices, pero para poder desarrollarlo hay que ver algunos conceptos previos acerca del tema. Primero, la matriz es el ordenamiento ya sea de filas y columnas que puede estar encerrado a través de un corchete o también puede ser de un paréntesis. Las líneas verticales, no nos confundamos, eso lo vamos a ver en el tema de determinantes. Por ahora, lo que vamos a desarrollar es el tema de matrices, que les había mencionado que es un ordenamiento que va a estar entre corchetes o también entre paréntesis. Primero vamos a considerar el corchete. En la matriz hay dos tipos de ordenamiento, que vendría a ser la llamada fila. Por acá podemos colocar la fila 1, fila 2, fila 3, y así puede ir. Fila 4, fila 5, 6, 7, etc. Y en la parte vertical, la llamada columna. Vamos a hablar de columna 1 primero, columna 2 el segundo, por ejemplo columna 3 el tercero, y así puede ir aumentando. Es igual en la vida diaria, ¿no? Como en las butacas de un cine, por ejemplo, se puede interpretar como una fila. Y la columna vendría a ser el ordenamiento vertical. Por ejemplo, la formación de un alumno a la hora de inicio de clases, ¿no? O también para cantar el himno, en este caso. Vendría a ser la columna. Columna 1, columna 2, columna 3, etc. Entonces, la fila siempre se interpreta de manera horizontal, recuerda ello, y la columna de manera vertical. Si queremos llamar una denominación a cada uno de los términos, vamos a colocar una letra, por ejemplo el A1, porque representa la primera fila, seguimos A1 y A1, porque todos pertenecen a la primera fila. Por aquí en la fila 2 le llamaríamos un A2, un A2 y un A2. Siempre empezamos con el primero, ¿no? Que este 2 se interpreta como la fila. Si estamos en A3, tendríamos un A3, un A3 y un A3. Cada una de estas letras va a ir acompañado respectivamente con el número de columna que pertenece. Por ejemplo, el A1, como pertenece a la columna 1, sería A11. No se podría leer como A11, eso hay que tenerlo claro. Se interpreta como A11, que significa la primera fila y primera columna, que vendría a ser este elemento. Aquí tenemos en la primera columna el A21. Recuerden que el 2 simboliza la fila 2 y el 1 la columna 1. El 3 va a ir acompañado también con el 1, que se interpreta como el elemento de la tercera fila y primera columna. Al igual también se va a hacer aquí en 1, 2, 3, pero acompañado con la columna 2. Vendría a ser A12, A22, A32. Elemento de la primera fila y segunda columna, elemento de la segunda fila y segunda columna, elemento de la tercera fila y segunda columna. Para la columna 3 también igual sería A13, A23 y A33. Todo ello vendría a ser el ordenamiento para 3 filas y 3 columnas. Y por ello se va a obtener un llamado orden de una matriz, que va a ir por fuera, que se interpreta como I por J. El I, que vendría a ser las llamadas filas, números de filas, y en este caso la J, que va a ser la llamada número de columnas. Entonces, filas por columnas siempre va a estar en ese orden cada uno de los elementos de una matriz. El I, lo repito, vendría a ser la fila, pero hay que contabilizar cuántas hay, que en este caso hay 3. El ordenamiento lo podríamos dejar como 3 por la J, que vendría a ser las columnas. Contamos las columnas, 1, 2, 3 por 3. En este caso tenemos una matriz de orden 3 por 3. Así se le llama, orden. Este 3 por 3 que ves por fuera, se coloca aquí en la parte inferior, se le llama orden. El orden de una matriz. En alguna evaluación te podrían dar como dato: dada la siguiente matriz de orden 3×3, es más o menos ello, que tiene 3 filas y 3 columnas. Te pueden decir, dada la matriz de orden 5×5, se interpreta que tiene 5 filas
y 5 columnas. Te dicen el orden, matriz de orden 2×2. Quiere decir que la matriz tiene 2 filas y 2 columnas. Y así va, puede aumentar el número. También podrían decirte orden, matriz de orden 2×3, supongamos. Quiere decir que tiene 2 filas, porque el primero es filas, recuerda, y 3 columnas. 2 filas por 3 columnas. Esta es ya una llamada matriz rectangular. Rectangular debido a que su cantidad de filas y columnas no son las mismas. Sin embargo, aquí sí, el 5×5 son las mismas, fila y columna, en número, claro. 2×2 también, fila y columna en número son iguales. A esto le llamamos una matriz cuadrada, porque tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, matriz cuadrada. Y cuando son diferentes en cantidad se le llama una matriz rectangular. Entonces ya tenemos así la denominación de orden. Que no te sorprenda también este dato opcional que te puedo dar, que cuando te hablen de orden 5×5, a veces suelen eliminar a un 5, el de la derecha, y solamente te dicen dada la siguiente matriz de orden 5 nada más, o dada la siguiente matriz de orden 3 o 2, ¿no? Que es en este caso, dada la matriz de orden 2. Basta que nos digan solamente orden 5, orden 2 para nosotros deducir, ya que te están hablando de una matriz cuadrada. Quiere decir que el orden 5 va a tener 5 filas y 5 columnas. Orden 2 va a tener la matriz 2 filas y 2 columnas. No hay necesidad de que te digan 2×2 o 5×5. Pero en este caso sí, porque son diferentes cantidades. Deben decirte que hay 2 filas y 3 columnas, ¿no? Ahí te das cuenta que las cantidades son distintas, es una matriz rectangular. Pero aquí no, porque estas matrices vendrían a ser unas matrices cuadradas. Y la de aquí vendría a ser una matriz rectangular. Bien, entonces así ya podemos tener estos criterios de fila y columna. Recuerda que la I es para fila y la J es para columna, y el orden de la matriz se interpreta como fila por columna. Cada uno de los elementos tiene su denominación. Esto no se lee como 11, ni como 12, ni como 13. Por ejemplo, este 2, 3, ¿cómo se lee? Elemento de la segunda fila por la tercera columna. Segunda fila por tercera columna. Este elemento 3, 1 se interpreta como elemento de la tercera fila y primera columna. Así va. Sigamos viendo algunos otros criterios. Ahora veamos la aplicación de este ejercicio de lo que hemos acabado de ver. Por ejemplo, tenemos una matriz A donde sus elementos son 2, 3, 0, menos 1, 1, 4, menos 2, menos 3, 0, 5, 2, menos 4. De ahí podemos interpretar ya el orden de una matriz. Es lo que nos piden hallar en el punto 1, hallar el orden de esta matriz A. Recordar que las matrices también se interpretan con letras mayúsculas. Letra A, B, C, D, E, F, etc. Pero que sean mayúsculas. Para el orden de la matriz, en la premisa 1, hay que contabilizar primero sus filas, que vendrían a ser 1, 2 y 3 filas. Recuerda que esto sería I por J. Serían 3 filas por la cantidad de columnas, que vendrían a ser 1, 2, 3, 4. 4 columnas. Entonces, el orden de la matriz vendría a ser fácilmente 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. En la premisa 2 nos piden hallar A13 menos A23 más A32. Cuidado, se comete el error de sumar 13 más 23 más 32. No sería eso lo correcto. Recuerda que tampoco se lee como 13, ni como 23, ni como 32. Se interpreta como A13. En primera fila, tercera columna, ¿verdad? A23. Segunda fila, tercera columna. A32, tercera fila, segunda columna. Veamos a qué elemento se refiere de la matriz, porque también podemos colocarle su orden, ¿no? Podemos hacer lo siguiente para no confundirnos. Esto vendría a ser igual a la matriz D. Como habla de la letra mayúscula A, aquí le vamos a colocar una letra minúscula. Vendría a ser A1, 1, ¿verdad? O en su defecto de esta forma. A1, A1, el A1 y el A1. 4 veces porque va a haber 4 columnas. Por aquí tenemos un A2, un A2, un A2,
y un A2, para hacerlo de una manera rápida. Y aquí un A3, un A3, un A3 y un A3. Ahora colocamos, ya hemos colocado las filas. Ahora colocamos las columnas, que vendría a ser 1, 1, 1, 2, 2, 2, segunda columna. Tercera columna sería 3, 3, 3. Y cuarta columna 4, 4, 4. Ahora identificamos, comparamos los términos de acuerdo a lo que nos pide. A1, 3. A1, 3 estaría aquí, en la tercera posición de esta fila. Entonces vendría a ser el elemento de 0, 0, menos A2, 3. A2, 3 se ubica aquí. Igual, el tercer elemento de esta fila sería menos 2. Ojo con el signo, menos menos 2 va a quedar. Más el A3, 2. A3, 2 se encuentra por acá, que vendría a ser el elemento de 5. Entonces quedándonos menos por menos, más el 0 se omite, más 5, que vendría a ser nuestra respuesta, el valor de 7. Ahora veamos un segundo ejemplo para poder recalcar ya esta parte teórica. Muy bien amigos, veamos un segundo ejemplo de la parte teórica ya vista. En el ejercicio 2 nos dice: consideramos la matriz A igual a IJ de 2 por 3. Interpretamos esto como el orden de la matriz, 2 filas por 3 columnas. Hasta ahí ya podemos graficar la matriz A en ese orden, de 2 por 3, porque ya conocemos este concepto. Quiere decir que va a haber 2 filas, consideramos un A1, entonces, y un A2, porque son 2 filas, y 3 columnas. De por sí este A1 va a aumentar, ¿no? Hasta 3 veces, porque va a haber 3 columnas, y el A2 también, 3 veces. Recuerda que esto sería un A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 y A2, 3. ¿Bien? Primera columna, segunda y tercera columna. Listo. Ya lo tenemos hecho, o de por sí el esquema de la matriz. Nos habla que A y J, o sea, cada uno de estos elementos, puede ser 5, siempre lo que está antes del punto y coma en esta respuesta, o puede ser 3. Lo que está después del punto y coma y es una condición para que sea 5, que debe cumplirse, que I más J debe ser mayor que 3 para que nuestra respuesta sea 5 en el elemento, y que I más J, cuando es menor o igual a 3, nuestra respuesta será 3. Veamos con cuál cumple. Poco a poco vamos a ir llenando así nuestra matriz. Ahora necesitamos activar nuestra parte visual para que no se nos haga tan trabajoso el problema. Recuerda que el I y J está en cada uno de estos elementos. Esto es I y esto es J. ¿Queda claro? Vamos a hacerlo mentalmente el cálculo. I y J, sumemos 1 más 1, porque acá nos dicen I más J. 1 más 1 vendría a ser 2. 2, ¿en cuál de estas dos condiciones se encuentra? Ya sea en la parte superior o inferior. En la parte inferior, ¿verdad? Porque 2 es menor o igual a 3. Aquí, ¿verdad? Repito, 1 más 1 sería 2. 2 se va a encontrar en esta parte inferior. Entonces, como se encuentra en la parte inferior, nuestra respuesta va a ser 3. Aquí va 3. Seguimos al siguiente término, 1, 2. 1 más 2 vendría a ser 3. ¿Por qué lo sumo? Porque acá nos hablan de I más J. 1 más 2, 3. El 3 se va a ubicar aquí, porque nos habla de menor o igual a 3. También se considera ese valor, entonces nuestra respuesta seguiría siendo 3. Aquí va. Pasamos al 1, 3. 1 más 3 sería 4. Pero 4, esa suma no se encontraría debajo, sino arriba, debido a que I más J, como sale 4, es mayor a 3. Entonces nuestra respuesta sería 5. Aquí. Y hacemos el mismo proceso para la siguiente fila. 2 más 1 sería 3. Aquí se ubicaría. Entonces nuestra respuesta sería 3. 2 y 2, la suma sería 4. Entonces nuestra suma estaría aquí en la parte superior. Nuestra respuesta sería 5. En 2 y 3 la suma también saldría, en este caso 5. Sería en la parte superior. La respuesta también sería 5. Y listo. Así tendríamos ya llena nuestra matriz. Nos podrían pedir hallar A1, 1 más A2, 3, o hallar A2, 2 más, se me ocurre, a ver, más A3, 3.
etcétera. Pero bueno, 3-3 ahí no sería. Más A2-1, por ejemplo. Ya sabemos qué cosa es A2-1, A2-2, esas cositas, ¿no? Lo importante es primero averiguar cada uno de los elementos de la matriz de acuerdo a la condición. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Te dejo con el reto del video para que tú puedas aplicar el conocimiento adquirido hoy y así puedas subir también tu nivel. Lo único que te pediría es que le des like, te suscribas a mi canal y puedas compartir esta información para que llegue a más personas. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye.